Saludos muy cordiales para todos mis oyentes. Un saludo cordial desde aquí de Upland, California, su servidor hermano José Gilberto Carrillo. Muy bien, estamos estudiando todo lo concerniente al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es concerniente a lo que es Cristo en todos estos tópicos, en todos estos títulos que tenemos. El primer título que pusimos es en la deidad, y ahí tenemos 13 asuntos que es Cristo en la deidad. Estamos dando un refrescamiento para que se nos grabe y nos constituyamos de estas verdades. 13 asuntos, 13 aspectos de Cristo en la deidad. Y el número 1 es que Él es Dios completo. En la deidad, el Señor Jesucristo es Dios completo. Punto número 2, Él es el Hijo de Dios. Así lo declara la Escritura. Número 3, Él es la palabra. Número 4, Él es la expresión del Padre. Número 5, Él es el que nadie conoce sino solo el Padre. Número 6, Él es la palabra de vida. Número 7, Él es el Espíritu dador de vida. Número 8, Él es el dador del Espíritu. Número 9, Él es el bautizador en el Espíritu. Número 10, Él es el autor de la vida. Número 11, Él es el Señor. Número 12, Él es el Señor de gloria. Y número 13, Él es el otro ángel. Esos 13 aspectos de Cristo son parte de la deidad de Dios, de su divinidad. Luego estuvimos explicando que hay 10 asuntos que tienen que ver con Cristo en la economía de Dios, en el plan de Dios. Número 1, en la economía de Dios, en el plan de Dios, Él es el ungido de Dios. Número 2, Él es el que tiene la preeminencia en todo. Número 3, Él es la cabeza y centro de todas las cosas. Número 4, el que todo lo llena en todo. Número 5, Él es el primero y el último. Número 6, Él es la palabra de vida. Número 7, Él es el alfa y la omega. Número 8, Él es la porción de los santos. Número 9, Él es la gloria de Israel. Y número 10, Él es la consolación de Israel. Así que, por un lado, tenemos 13 que tienen que ver con la deidad de Dios. Por otro lado, tenemos 10 que tienen que ver con la economía de Dios. Pero hay 8 que tienen que ver con Cristo en la creación. O sea que, concerniente a la creación de Dios, Cristo es el número 1, el creador. El número 2, la palabra a través de quien todo viene a la existencia. Número 3, Él es el primogénito de toda creación. Número 4, Él es el principio de la creación. Número 5, todas las cosas creadas en Él, a través de Él y para Él. Número 6, el que sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Número 7, todas las cosas subsisten en Él. Y número 8, Él es el heredero de todas las cosas. Así que, gracias a Dios, ya estudiamos 13 asuntos que tienen que ver con la deidad de Dios y Cristo, 10 asuntos que tienen que ver con la economía divina de Dios, su plan eterno, y el número 3 es que hay 8 asuntos que tienen que ver con la creación. Así que este solo fue un refrescamiento para que continuemos estudiando. Hoy vamos a profundizarnos, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la encarnación. En lo que respecta a su encarnación,
el punto número 1, que es el único que voy a tocar hoy, es que Dios fue manifestado en carne. De acuerdo a la palabra de Dios, leamos 1 de Timoteo 3:16. En 1 de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiero que por favor me ponga mucha atención. Muchos han estudiado la Biblia, pero no tienen mucha experiencia sobre ella. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para interpretar bien la Biblia, uno tiene que tener por lo menos un poco de experiencia, porque de lo contrario va a presentar su propia opinión. De hecho, muchos estudiantes de la Biblia, a quienes la tradición les denomina teólogos, conocen la Biblia de acuerdo a sus propios criterios, es decir, no usan las herramientas correctas para poder internarse en su estudio. Es decir, no usan lo que Dios quiere que realmente usemos. Algunos de ellos dicen que la interpretación correcta de la Escritura es si sabemos arameo, arameo es el hebreo antiguo, o si sabemos hebreo, el hebreo contemporáneo, y si sabemos griego, dicen ellos, entonces vamos a entender bien la Biblia. Sin embargo, la historia habla mejor que cualquier otra cosa. La mayoría de los padres de la iglesia, después que murieron los apóstoles, apostataron de la verdad. La pureza de la verdad está contenida en la Biblia. Pero para encontrarla a la manera de Dios, debemos orar y ser muy humildes. Pues podemos caer en el error de interpretar la Biblia bajo la inspiración del árbol del conocimiento, en vez de encontrar su revelación por medio del árbol de la vida. El árbol de la vida es muy importante para nosotros porque el árbol de la vida es el que realmente nos conduce a interpretar la Biblia con vida, es decir, en una forma subjetiva. Al entender esto que estoy diciendo aquí, podemos conocer la diferencia entre meramente conocimiento versus experiencia. No es lo mismo saber las cosas que vivirlas. No es lo mismo conocer a Cristo que vivirlo. Entre conocimiento y vivirlo hay un gran trecho. No es lo mismo conocer que vivir. Todo lo anterior lo digo porque no es fácil entender la encarnación de Dios. Claramente en 1 de Timoteo 3:16 dice que es la encarnación de Dios. Fíjese que la Biblia no dice que es la encarnación del Hijo, en su mayoría. Los creyentes hablan de la encarnación del Hijo, pero aquí Pablo le dice a Timoteo que es la encarnación de Dios. Por tanto, debemos entender que en lo que la Biblia se refiere a la encarnación, no es solamente la encarnación del Hijo, sino la encarnación de Dios. Yo le doy gracias a Dios que Él me ha abierto mis ojos para que yo pueda ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu es el verdadero Dios. Así que para entender la encarnación de Dios, debemos conocer al Dios triuno, el Dios plural revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Usted lo puede leer en Génesis 1:26, ahí dijo Dios, hagamos al hombre. En Génesis 11:7, Dios dice, descendamos y confundamos. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
nuestro Dios está revelado como un Dios plural, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si vemos con cuidado Juan 1:1, ahí se nos declara que aquel verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 se nos dice que aquel verbo se hizo carne. Notemos claramente que el que se hizo carne fue Dios. Por eso es que con tanta autoridad podemos hablar de Cristo como Dios. Cristo es Dios completo. Ya lo estudiamos. Cuando estuvimos estudiando los 13 asuntos de la deidad, el primer punto que presentamos, ¿qué parte de la deidad es Cristo? Él es el Dios completo. Entonces entendamos pues que no es invento humano decir que Dios se encarnó. Vuelvo a repetir, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando leemos Juan 1:14, se nos está diciendo que Dios vivió en la persona de Jesucristo en esta tierra y que vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, cada vez que la Biblia nos muestra al Hijo, con Él está el Padre. Y cuando nos muestra al Padre, con Él está el Hijo. Además, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Es muy importante entonces que entendamos que fue el Dios completo y no solamente el Hijo de Dios el que se encarnó. Fíjese que eso hace la gran diferencia. Porque puede ser que usted en sus doctrinas, usted esté predicando y diciendo que el Hijo se encarnó. Y eso es parte de la verdad. Pero hay que entender que otros versículos nos certifican que Cristo es Dios, porque dice Timoteo, y lo leímos, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, más adelante estaré hablando más acerca de la encarnación y les voy a mostrar con las Escrituras de que este misterio de la piedad no es muy fácil de entender porque la encarnación no comprende únicamente al Dios triuno, sino que comprende también a la iglesia. Por causa de la influencia de las enseñanzas cristianas tradicionales, nosotros los cristianos llevamos en la mente el pensamiento de creer que el que se encarnó es solamente el Hijo de Dios y no el Dios completo, el Dios triuno. Fíjese, por favor, ponga atención a esto, porque esto no es teología, esto es revelación divina. ¿Ah? De hecho, en el Nuevo Testamento no dice que el que se encarnó fue el Hijo de Dios. Dice claramente que el que se encarnó fue Dios, Dios manifestado en carne. Esto quiere decir que el Dios completo se encarnó. Y vuelvo a repetir, algo más profundo que solo es ver la encarnación de nuestro Dios absoluto. Vamos a ver si Dios nos abre nuestros ojos espirituales de que la iglesia es también la encarnación de Cristo. La Biblia enseña claramente que Cristo es la encarnación de Dios y que la iglesia es la encarnación de Cristo. Esto no es fácil de asimilarlo, pero Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero tenemos los versículos base para ver que Cristo es el misterio de Dios y que la iglesia es el misterio de Cristo. En Colosenses 2, del 2 al 3, allí nos dice la palabra del Señor que Cristo es el misterio de Dios. Y en Efesios 3, del 2 al 11 y del 16 al 19, nos enseña que la iglesia es el misterio de Cristo.
Ahora, al llegar a este punto, surge una pregunta. ¿Es la encarnación de Dios efectuada en el tiempo o se efectuó en la eternidad? Fíjese la pregunta que le estoy haciendo. ¿Es la encarnación de Dios efectuada en el tiempo o se efectuó en la eternidad? La Biblia registra muchas cosas que pasaron en la eternidad y que después son manifestadas. Si leemos cuidadosamente 1 Timoteo 3:16, nos vamos a dar cuenta que dice, Dios manifestado en carne. Yo creo que esto que estoy presentando aquí, muchos no se atreven a hablarlo porque no lo alcanzan a ver. Lo que yo veo es que Dios como Hijo es eterno. O sea que aunque no se había manifestado en carne, ya era el Dios hombre. Dios es el Dios hombre eterno. Por favor, vea esto. Si esto no fuera así, no tendríamos ninguna base para hablar de la preexistencia. Desde la creación, la iglesia, desde la creación, somos varón y hembra. Usted lo puede leer en Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Todos sabemos que ese versículo se refiere a nuestra creación y no a nuestra hechura, porque nuestra hechura está en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Por tanto, nosotros fuimos creados primero, segundo y tercero, hechos y formados. Así lo dice Génesis 2:7, que nos formaron del polvo de la tierra. Muy bien. Ahora, para entender esto que te acabo de explicar ahorita, tú tienes que saber que lo que estamos viviendo aquí en la tierra es solo una sombra. Quizá esto que estoy hablando te parezca muy sensacional, pero yo lo veo como la realidad nuestra. Leamos Job, capítulo 8 y versículo 9. Dice allí, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Nosotros estamos viviendo aquí en la tierra una sombra, no una realidad. Nuestra realidad es espiritual. Si alcanzas a ver eso, entonces entenderás de una manera más clara lo que es la encarnación. La encarnación es una manifestación de algo que existe en la vida espiritual. La realidad de Dios es espiritual, porque Él es espíritu, así lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu, pero Él se encarnó, se manifestó en carne. Dicho en otras palabras, todo lo que existe en la esfera espiritual, si Dios quiere, lo hace participar de carne y sangre. Por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Yo espero, mi amado hermano y mi amada hermana, que Dios abra tus ojos para que puedas discernir lo que es el mundo espiritual, la realidad de todo. La Biblia respalda esto que yo estoy declarando. Lo espiritual es lo verdadero. Esto, aunque muchos no lo alcanzan a ver, lo dice Pablo en 2 Corintios 4:18. Lee 2 Corintios 4:18 y vas a entender que lo invisible es lo verdadero. Fíjate, aquí podemos incluir otra cita bíblica que nos ayuda a entender lo que es el hombre en la esfera espiritual. Si tú lees en 1 Corintios 1, del 45 al 58, ahí tú vas a darte cuenta que hay hombre terrenal y que hay hombre celestial. O sea que hay una creación que es celestial, es Cristo, y hay una hechura que es terrenal y es Adán, el esposo de Eva. Ahora Cristo también es esposo de otra Eva.
pero Él es espíritu vivificante para una Eva espiritual. Gloria a Dios. Entonces, para concluir el estudio de este día, yo quiero que alcances a ver lo que estoy hablando, porque hay un trasfondo de dos hombres. Quiero decirte, explicar la Biblia no es fácil, pero si Dios nos ayuda, entonces la historia es otra. Yo no quiero hablar por mi cuenta. Si hablo por mi cuenta, tengo que esforzarme, pero si dejo que Dios hable por mí, entonces todo es muy fácil. Por eso quiero dejar claro que la Biblia hable por sí misma. De acuerdo a la Biblia, hay dos hombres en el universo. Uno es terrenal y el otro es celestial. Eso está en 1 Corintios 15:47. Mira cómo dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hablando en términos terrenales, dice el versículo 47 que el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Este contexto no debemos torcerlo, porque muchos lo tuercen. Aquí no se está hablando de orden de creación, como para decir que Adán fue creado antes que el postrer Adán, Cristo. No se puede poner de esa manera, pues eso le quita la preeminencia a Cristo, y Él es el primogénito de toda creación, sino que se está hablando de dos semejanzas que traemos los hombres. Si Adán hubiese sido creado primero, o es decir, antes que Cristo, entonces Cristo no hubiera dicho que Él era antes de Abraham. Tú lees Juan 8:58 y Él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ya hemos estudiado que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Por tanto, en nuestro estado original, siendo espíritus creados por Dios, tenemos la imagen de Dios desde que fuimos creados. Génesis 1:27 dice claramente que nosotros fuimos creados varón y hembra. O sea que fuimos creados en Cristo Jesús, por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Esa es la creación original de la iglesia. Nuestra imagen celestial es varón y hembra. Por creación fuimos creados varón, iglesia, varón, Cristo, iglesia, mujer. Todo eso lo entendemos con la historia de Adán y Eva. Mi carga en esta parte es que entendamos que Cristo como hombre es celestial y eterno, y por otras escrituras lo vemos como una creación corporativa. Cristo y la iglesia, esposo y esposa. Y Adán, hecho en la tierra como figura de Cristo, él, el esposo, y Eva, la esposa. Es a través del plan de salvación provisto por Dios que los terrenales recobramos nuestro estado original por medio de Cristo en resurrección. Porque para que nosotros traigamos a manifestación nuestro estado primigenio, tenemos que ser procesados por medio del proceso de transformación para obtener de vuelta en Cristo la gloria perdida con la cual Dios nos creó en Cristo en una forma gloriosa. Así que, para finalizar el mensaje de hoy, quiero decirte, a través de encarnación y vivir humano, Dios se manifestó en carne, en la carne. Significa en semejanza, a manera de hombre. Así lo dice Romanos 8:23 y lo dice Filipenses 2, versículos 7 y 8. En la forma de hombre, Cristo se apareció a la gente. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5:16 que a Cristo lo conocimos en la carne, pero ahora ya no lo conocemos así, pero Él vino en carne. Ahora lo conocemos como el Espíritu de vida. Y era Dios manifestado a través del hombre. Así que
Hoy le doy gracias a Dios porque te expliqué con lujo de detalles lo que es la encarnación de Dios, lo que es que Dios se haya manifestado en carne. Ese es el primer punto en lo que respecta a la encarnación. Vamos a estar desarrollando 7 puntos más para que aprendas con toda claridad todo lo relacionado de Cristo con la encarnación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana.